¿Te has sentido alguna vez invisible? ¿Alguna vez te dijeron que no tenías lo que se necesitaba para llegar lejos? Isabel, una joven afrolatina de un barrio empobrecido, enfrentó un sistema que la rechazaba solo por su origen. Pero ella no aceptó el destino que le impusieron. En esta historia, no solo aprenderás sobre la lucha contra el racismo, sino también cómo una sola persona puede desafiar las reglas y transformar su futuro. Si alguna vez pensaste que el cambio era imposible, quédate, porque lo que vas a ver te hará repensar todo. Isabel está por demostrar que las barreras solo existen cuando las dejamos ganar. La mañana en que Isabel partió hacia la capital fue fría, como si el viento quisiera despedirse de ella. Carmen, su madre, estaba tan callada que Isabel temía que se le rompiera el corazón antes de que pudiera dar un paso. Había tantas palabras sin decir, tantos sentimientos atorados entre ellas, que lo único que Carmen pudo hacer fue abrazarla. Un abrazo largo, que no solo significaba un adiós, sino también una promesa: no importa lo lejos que vayas, siempre seré tu hogar. Isabel miró el barrio por última vez mientras subía al autobús. Cada rincón, cada calle, cada casa rota, quedaba atrás. Pero no solo quedaba atrás el lugar, sino también los fantasmas del pasado. Sabía que sería difícil adaptarse a la vida nueva que le esperaba, pero el miedo era aún más grande. ¿Cómo encajaría en un mundo donde era vista como diferente solo por el color de su piel? ¿Cómo enfrentaría la distancia, las críticas y, sobre todo, la soledad? En el autobús, pensó en su madre. Carmen siempre había sido su fuente de fortaleza. Siempre le decía que no había barreras en la vida que no se pudieran saltar, pero Isabel sabía que el camino por delante sería más difícil de lo que su madre había vivido. Cuando Carmen le dio la noticia de la beca, Isabel no podía creerlo. Había sido un sueño lejano, casi imposible de alcanzar. Pero esa beca era su boleto a un futuro que ya no podía ignorar. Una vez que llegara a la capital, todo cambiaría. La profesora López fue quien le entregó la carta con la noticia, y aunque Isabel no lo sabía en ese momento, aquella mujer de ojos severos había sido clave en su éxito. La profesora López había visto algo en Isabel desde que era pequeña, una chispa, una inteligencia aguda, un espíritu indomable. Durante los años de escolaridad, López la había impulsado a creer en sí misma, a desafiar la baja expectativa que muchos tenían sobre su futuro. Para Isabel, ese pequeño apoyo había sido un faro en medio de la oscuridad. El trayecto fue largo, pero lo más difícil estaba por llegar: la despedida de Carmen. Cuando Isabel subió al autobús que la llevaría a la universidad, miró a su madre una última vez. La imagen de su madre levantando la mano en señal de despedida la acompañó durante el viaje, grabada en su mente como un eco de fuerza y amor. Carmen no dijo nada más. Sabía que, para Isabel, este era un paso necesario. Cuando Isabel llegó a la capital, la ciudad la recibió con un aire frío, diferente al de su barrio. Era como si la ciudad misma estuviera evaluándola, esperando que se adaptara a su ritmo, a sus reglas. Las calles eran más amplias, las luces más brillantes, y la gente, aunque acelerada, parecía tener un propósito claro en la vida. Isabel sintió que su mundo pequeño y limitado había sido reemplazado por una vastedad que la asfixiaba. Al día siguiente, en su primera clase en la universidad, Isabel se sintió como un pez fuera del agua. Los compañeros de clase parecían ya tener sus círculos establecidos, su lenguaje, su manera de actuar. Algunos de ellos, al verla entrar en el aula, no pudieron evitar lanzar miradas de desdén, como si su presencia fuera un recordatorio incómodo de algo que preferían olvidar. Aunque trató de ignorarlo, el rechazo era palpable. El contraste con su barrio era abismal, y pronto Isabel se dio cuenta de que, aunque había dejado atrás el mundo que conocía, no había dejado atrás el peso de ser quien era. En su primer día, conoció a Laura, una compañera de clase que, a diferencia de los demás, le sonrió genuinamente. Laura era extrovertida, de cabello rubio y rizado, y un par de ojos verdes que reflejaban una curiosidad sin prejuicios. Aunque era evidente que venía de una familia de clase media alta, Laura no parecía juzgar a Isabel por su origen. De hecho, se mostró interesada en conocerla, en saber más sobre su historia y, sobre todo, en hacerla sentir bienvenida. Para Isabel, la amabilidad de Laura fue como un soplo de aire fresco. «Soy Laura. Eres nueva aquí, ¿verdad?», le dijo con una sonrisa cálida. Isabel, aunque sorprendida por la amabilidad, respondió con timidez. «Sí, soy Isabel. Acabo de llegar del sur». Laura asintió, como si la conversación fuera algo común y sencillo. «Vas a ver que este lugar es genial. Aunque, claro, un poco intimidante al principio». Isabel apenas pudo sonreír. Para ella,
Lo intimidante no era la universidad en sí, sino la idea de que no encajaría, de que su historia y su forma de ser no eran suficientes para este nuevo mundo que la rodeaba. El tiempo pasó rápido. Durante los primeros días, Isabel se centró en sus estudios. Se sumergió en los libros, tratando de mantener la cabeza ocupada, intentando demostrar que no era tan diferente a los demás, que su intelecto podía competir al mismo nivel. Pero en su corazón, el miedo seguía presente. Las miradas furtivas, los comentarios disfrazados de cortesía, las bromas sutiles, todo eso seguía allí, y aunque se esforzaba por ignorarlo, no podía. Al final de la semana, Isabel recibió su primera prueba. Estaba nerviosa, pero confiada en que podría manejarlo. Sin embargo, el temor a no ser lo suficientemente buena la acompañaba. En ese momento, recordó las palabras de su madre: nunca dejes que el miedo te detenga. El miedo es solo un signo de que estás cerca de algo importante. Isabel inspiró profundamente y comenzó a escribir. El primer mes en la universidad fue un torbellino de emociones para Isabel. Por fuera, mantenía la calma, pero por dentro, el conflicto era constante. Cada clase, cada encuentro, la hacía sentir como una intrusa en un mundo que no estaba diseñado para alguien como ella. Los prejuicios que había enfrentado en su barrio ahora se transformaban en murmuraciones discretas, en risas sofocadas, en comentarios apenas audibles, pero tan hirientes como un grito. El mundo académico parecía estar dividido en dos clases: aquellos que habían nacido con un privilegio que no entendían y aquellos que debían luchar por cada paso. Isabel pertenecía a la segunda clase, pero no sabía si podía soportar esa división mucho más tiempo. El desafío no solo era académico. En las cafeterías, en los pasillos, en las aulas, las diferencias de clase y de raza se volvían más evidentes cada día. Isabel tenía una inteligencia brillante, algo que la mayoría de sus compañeros no lograban ver a primera vista. De hecho, algunos ni siquiera la miraban. Ella ya estaba acostumbrada a esa indiferencia, pero eso no hacía las cosas más fáciles. La universidad era un lugar lleno de futuros líderes, de personas que hablaban con desdén de aquellos que venían de lugares como el suyo. Isabel era una sombra entre ellos. Una tarde, después de clase, Isabel se encontró con Laura y Javier en el jardín central. Javier era un joven alto, de ojos oscuros y una personalidad inquieta, siempre dispuesto a debatir sobre cualquier tema. Había algo en su mirada que a menudo desconcertaba a Isabel, una mezcla de curiosidad genuina y desconcierto ante el mundo que los rodeaba. ¿Todo bien?, preguntó Javier, al notar el rostro pensativo de Isabel. Isabel asintió, pero la verdad es que no estaba bien. El peso de la discriminación, aunque velada, la afectaba profundamente. Sentía que era una extraña en un lugar que se suponía debía ser su oportunidad, su salvación. Solo, es difícil, ¿saben? Me siento como si estuviera en un lugar donde nunca voy a encajar. Sus palabras salieron más pesadas de lo que había anticipado. Laura la miró con empatía, como si entendiera algo que Isabel no había dicho en voz alta. Te entiendo, aunque no sea lo mismo, a veces siento que no encajo en este mundo. Es como si todo estuviera predestinado para que algunos tengan éxito y otros simplemente tengamos que luchar por cada centímetro de terreno. Laura dijo esto con una franqueza que sorprendió a Isabel. ¿Pero qué hacemos entonces?, preguntó Isabel, sin dejar de mirar a sus compañeros. Es como si estuviéramos destinados a fracasar, como si la universidad fuera solo para ciertos tipos de personas. Javier, que siempre tenía una perspectiva más provocadora, intervino rápidamente. No es así. La universidad es un campo de batalla, sí, pero eso no significa que no podamos ganar. Solo tenemos que jugar con sus reglas, y si esas reglas no nos gustan, entonces las cambiamos. Isabel no estaba convencida. Había algo en la manera de hablar de Javier que sonaba más a una declaración de principios que a una solución práctica. Pero también había algo en sus palabras que le daba esperanza. Quizás, si realmente lo intentaba, podría cambiar algo. En las siguientes semanas, la presión aumentó. Isabel se sentía más distante de sus compañeros, cada vez más aislada en su lucha interna. Las sonrisas de Laura y Javier se volvieron un refugio en medio de la tormenta, pero no podían entender del todo lo que ella sentía. Nadie lo hacía. Mientras tanto, las tensiones se acumulaban. Cada vez que se sentaba en clase, el silencio se hacía más pesado. Algunos profesores la miraban con incredulidad, como si cuestionaran su presencia allí. En uno de esos días grises, Isabel tuvo que presentar su primer trabajo importante de la universidad. Había estudiado y trabajado sin descanso, poniendo toda su energía en la tarea. El profesor Martínez, un hombre de aire autoritario y mirada severa, la observó con atención mientras ella exponía su trabajo frente a la clase. Isabel estaba nerviosa,
pero confiada, lo había preparado todo con dedicación y sabía que tenía algo valioso que ofrecer. Sin embargo, a medida que el profesor revisaba su trabajo, su expresión cambió de concentración a escepticismo. Al principio, Isabel pensó que tal vez estaba siendo demasiado crítica consigo misma, pero pronto la mirada del profesor se tornó aún más dura. «Isabel Rodríguez, ¿estás segura de que este trabajo es tuyo?», preguntó el profesor, con una voz fría que hizo que la clase cayera en un silencio incómodo. Isabel se quedó paralizada. Las palabras le llegaron como un golpe directo al corazón. Sabía que su trabajo era bueno, que no había hecho nada mal, pero en ese momento, el mundo entero pareció volverse en su contra. «Sí, profesor, es mío», respondió, tratando de mantener la calma. Pero el profesor no se detuvo ahí. Llevó el trabajo hasta su escritorio, lo revisó por un momento más y luego, con desdén, lo devolvió. La calificación era baja, más baja de lo que Isabel jamás había imaginado. «No puedo aprobar un trabajo como este. Espero más de una estudiante de tu nivel», dijo, sin siquiera mirarla a los ojos. Isabel se quedó allí, en medio de la clase, sintiendo el peso de la humillación. No solo por la calificación, sino por la insinuación. ¿Acaso pensaba que ella no era capaz de hacer un trabajo de calidad solo porque venía de donde venía? Mientras la clase terminaba, Isabel se sintió perdida. Nadie la había defendido, nadie había cuestionado la actitud del profesor. Todo lo que sentía era la presión de ser invisible, de no ser vista como un ser humano, sino como una excepción. Al salir del aula, Laura la esperó en el pasillo con un gesto de preocupación. «¿Todo bien? Vi lo que pasó con el profesor», preguntó, sin rodeos. Isabel no sabía qué responder. No era solo el trabajo, era el trato, el desprecio, el rechazo velado, pero sabía que no podía dejar que eso la derrumbara, no iba a dejar que la juzgaran por su origen, por su raza, por su barrio. No podía. La frustración de Isabel no era algo que pudiera esconder. Cada día que pasaba en la universidad, el peso de ser juzgada por su origen, su piel, su clase social, la hundía más en un mar de dudas. La humillación de la calificación que le había puesto el profesor Martínez seguía dando vueltas en su cabeza. Pero algo en su interior le decía que no podía dejar que eso la definiera. Sabía que su capacidad no se medía en una calificación ni en las miradas de los demás. Estaba decidida a demostrarle al mundo que estaba hecha de otra madera. Isabel no pudo evitar preguntarse si su profesor realmente había entendido el esfuerzo que había puesto en su trabajo. ¿Acaso el profesor había evaluado el contenido con imparcialidad o había sido simplemente víctima de sus propios prejuicios? Isabel sabía que no podía quedarse con esa duda y no iba a permitir que la marcara. Sabía que algo debía hacer, que debía enfrentar esa situación. La educación no solo era su oportunidad de salir de ese ciclo de pobreza, sino también su forma de luchar contra el sistema que la veía como una intrusa. El siguiente trabajo que presentó fue un desafío aún mayor. Esta vez, no solo se trataba de plasmar ideas en un papel. Se trataba de demostrar, de una vez por todas, que era tan capaz como cualquier otro estudiante en esa universidad. Trabajó durante noches enteras, su mente estaba enfocada, sus manos se movían rápidamente sobre el teclado de su computadora. Pero más allá del esfuerzo físico, había algo más profundo en su interior, un fuego ardiente de justicia. Quería que su trabajo hablara por ella, que cada palabra, cada argumento, demostrara que no estaba allí por accidente, sino porque tenía algo valioso que ofrecer. El día de la entrega del trabajo, Isabel se levantó temprano. Su madre siempre le había enseñado que, si quieres destacarte, debes ser la primera en llegar y la última en irte. Isabel lo había adoptado como su mantra personal, no solo para la universidad, sino para la vida. Aquella mañana, antes de salir, miró su reflejo en el espejo. Se vio a sí misma con determinación, sin miedo. Había dejado atrás las dudas que la acosaban. Al llegar a la universidad, se dirigió directamente al aula del profesor Martínez. Cuando entró, vio que ya estaban algunos compañeros sentados, conversando entre ellos. Los ojos de algunos se posaron sobre ella y aunque muchos no decían nada, Isabel sentía el juicio en el aire. Pero esta vez no se dejó influenciar. Se acercó al escritorio del profesor y, sin dudar, entregó su trabajo. El profesor Martínez no le prestó mucha atención, pero Isabel no le dio importancia. Sabía que no importaba lo que pensara de ella. Lo único importante era lo que ella sabía sobre sí misma y su trabajo. Se sentó en su lugar, sin mirar a nadie, concentrada en lo que venía a continuación. No podía permitir que las opiniones de los demás la afectaran. La batalla que estaba librando no era contra ellos, sino contra el sistema que los había hecho pensar que personas como ella no podían pertenecer a ese mundo. El trabajo fue presentado a la clase como parte de la evaluación.
Esta vez, Isabel no fue la única en recibir críticas. Otros compañeros también enfrentaron comentarios negativos, pero algo cambió en la atmósfera. La mirada del profesor Martínez, aunque severa, parecía menos intensa, como si estuviera reconociendo la calidad del trabajo que había recibido. Al final, no solo aprobó el trabajo de Isabel, sino que también le otorgó una calificación sobresaliente. Isabel no podía creer lo que estaba viendo. El esfuerzo había dado frutos. Su trabajo había hablado por ella y había demostrado que merecía estar allí, que era tan capaz como cualquiera. Aunque la batalla contra el profesor Martínez aún no estaba ganada, había dado un paso crucial. Su trabajo no solo había sido aprobado, sino que había obtenido el reconocimiento que merecía. Por primera vez, Isabel sintió que su lugar en la universidad estaba asegurado. Cuando Isabel salió de la clase, se encontró con Laura y Javier en el pasillo. Estaban esperándola y al ver su expresión, ambos supieron de inmediato que algo había cambiado. «¿Lo lograste?», exclamó Laura, sonriendo ampliamente. Isabel asintió, con una sonrisa que no podía contener. «Sí, me dio una calificación sobresaliente», dijo Isabel, aún con incredulidad. No era solo la calificación lo que importaba, sino la sensación de haber demostrado algo que hasta ella misma había dudado. Javier la miró con admiración. «Te dije que podías hacerlo. Sabía que no te ibas a rendir». Isabel se sintió agradecida por el apoyo de sus amigos, pero sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Esta victoria era solo un pequeño paso hacia el reconocimiento real que merecía. El verdadero desafío aún estaba por llegar. Isabel había experimentado un pequeño respiro después de su victoria con el trabajo. Se sentía más segura, más capaz de enfrentar lo que viniera. La universidad parecía un terreno más manejable ahora que había logrado demostrar su valía con hechos. Pero la calma duró poco. En las siguientes semanas, la tensión volvió a acumularse, más fuerte que nunca. Era un martes por la mañana cuando todo comenzó a desmoronarse de nuevo. Isabel había estado trabajando en una presentación final para la asignatura de filosofía, una que involucraba un análisis profundo sobre las implicaciones sociales de la educación en comunidades marginalizadas. Se sentía preparada como nunca antes. Sus notas anteriores le daban confianza y el tema era algo que le apasionaba profundamente. Era su oportunidad de brillar y hacer que sus compañeros la vieran como alguien más que la chica nueva, la chica diferente. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. La presentación comenzó de forma prometedora. Isabel se levantó, con la cabeza erguida, enfrentó a sus compañeros y comenzó a exponer sus ideas con claridad y pasión. A medida que avanzaba, notó que algunos de sus compañeros de clase parecían sorprendidos por su conocimiento y su capacidad para articular ideas complejas. Los murmullos de desdén, aquellos que solían acompañarla, se desvanecieron por un momento y por fin sintió que estaba alcanzando el respeto que tanto había buscado. Sin embargo, fue justo cuando tocó uno de los puntos más sensibles de su exposición, un tema relacionado con los obstáculos sistémicos que enfrentan los estudiantes afrolatinos en la educación superior, cuando las cosas comenzaron a desmoronarse. El profesor Martínez, que hasta ese momento había permanecido en silencio, interrumpió bruscamente. «Isabel, ¿realmente entiendes de lo que estás hablando?». Su voz, fría y autoritaria, resonó en toda la sala. Isabel se quedó congelada, el corazón le dio un vuelco. Miró al profesor, con los ojos llenos de incredulidad. ¿Acaso estaba en serio? «Perdón», respondió, casi sin poder creer lo que acababa de oír. «Este tema sobre el racismo institucional y las desigualdades educativas, ¿realmente crees que tienes el conocimiento necesario para hablar sobre ello de forma tan generalizada?». Martínez continuó, con un tono despectivo. Isabel sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. ¿Por qué el profesor la estaba atacando de esa manera? No era solo que cuestionara sus ideas, sino que cuestionaba su capacidad para hablar sobre algo que había vivido, que conocía profundamente. «Creo que las pruebas están en mi exposición, profesor». Isabel intentó defenderse, con la voz más firme de lo que se sentía. Pero el profesor no la dejó terminar. Le levantó una mano, indicándole que guardara silencio. «Lo que intentas decir es irrelevante. No tienes la autoridad para hablar de algo que no entiendes», dijo Martínez, interrumpiendo de nuevo. Los murmullos comenzaron a correr entre los estudiantes. Algunos susurraban entre ellos, otros se reían abiertamente. Isabel, ahora roja de vergüenza, sintió la humillación como un peso invisible que la aplastaba. El profesor no solo había desacreditado su trabajo, sino que había puesto en duda su valor como persona, como estudiante. No era un simple desacuerdo académico, era una denigración pública. Laura y Javier,
Quienes estaban en la misma clase miraban a Isabel con preocupación. Sabían que algo no estaba bien. Laura intentó intervenir, levantando la mano para pedir la palabra, pero el profesor la ignoró completamente. Javier estaba visiblemente incómodo, con las manos apretadas en los puños. Ambos querían defender a Isabel, pero sabían que, en ese momento, sus voces no significaban nada frente a la autoridad del profesor. Isabel no podía creer lo que estaba viviendo. Todo lo que había trabajado para alcanzar el respeto en esa universidad parecía desmoronarse ante sus ojos. No solo su trabajo había sido atacado, sino que su dignidad también. El silencio que se había creado en la sala se sentía pesado, insoportable. Cada segundo parecía alargarse y la vergüenza se apoderaba de su cuerpo. Pero, por alguna razón, a pesar del dolor, una pequeña chispa de rabia comenzó a encenderse en su interior. El profesor Martínez no la dejaría ganar tan fácilmente. Isabel sabía que eso era lo que él esperaba, que ella se rindiera, que se desmoronara ante su humillación. Pero en lugar de eso, la rabia comenzó a convertirse en determinación. ¿Por qué? Porque sabía que no era solo por ella, no solo por su trabajo. Era por todas las personas que, como ella, habían sido aplastadas por un sistema que nunca les había dado una oportunidad. Al final de la clase, Isabel salió del aula rápidamente, sin esperar a que nadie la mirara. No podía soportar los ojos de sus compañeros, las risas, las miradas furtivas. No quería ver la confirmación de lo que ya sabía, el rechazo. Laura y Javier la alcanzaron fuera del aula. Isabel caminaba rápido, casi como si quisiera escapar de todo. «Isabel, esto no puede quedar así», dijo Laura, claramente afectada por lo que había sucedido. «¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar que esto pase?», preguntó Javier, con el rostro tenso, como si estuviera buscando una solución inmediata. Isabel los miró a ambos y por primera vez en semanas no sintió miedo. Solo sentía una determinación feroz. Sabía lo que tenía que hacer. «No lo voy a dejar pasar. No voy a permitir que me sigan humillando. Necesito demostrar que esto no es solo mi lucha. Es la lucha de todos los que han sido callados, de todos los que están ahí afuera sin voz», dijo, su voz firme y clara, sin duda alguna. Esa noche, cuando llegó a su casa, Isabel miró el espejo de su habitación y, por primera vez, no vio a la chica que solo quería encajar. Vio a una joven que estaba lista para enfrentar la batalla. La batalla por su dignidad, por su futuro, por su comunidad. Y sabía que no estaba sola. Isabel pasó las siguientes semanas atrapada entre dos mundos, la rutina universitaria, llena de desafíos académicos y sociales, y la creciente necesidad de hacer algo frente a la injusticia que estaba viviendo. Sabía que si no tomaba una decisión pronto, la humillación que había sufrido en público sería solo el principio de una serie de atropellos que nunca terminarían. La rabia que había sentido ese día no había desaparecido. Al contrario, se había convertido en un motor de resistencia, un motor que la empujaba a actuar, a no ser una más, a no pasar desapercibida. En sus horas libres, Isabel comenzó a investigar más a fondo sobre casos de discriminación racial en el ámbito académico. Descubrió, con horror y a la vez con claridad, que no estaba sola. Otros estudiantes, especialmente los que venían de comunidades marginadas, habían experimentado lo mismo: exámenes injustos, evaluaciones sesgadas, comentarios racistas disfrazados de consejos o críticas constructivas. Era un sistema que no solo la había hecho sentir inferior, sino que parecía diseñado para asegurar que personas como ella nunca alcanzaran las mismas oportunidades que los demás. Con el apoyo de Laura y Javier, Isabel empezó a recolectar información sobre el profesor Martínez, un hombre al que todos parecían temer, pero que ahora Isabel veía como la cara visible de una red de injusticias. Recorrió los pasillos de la universidad, habló con otros estudiantes que habían tenido malas experiencias con él y encontró que las quejas no solo venían de ella. El racismo estructural no solo existía en la universidad, sino que parecía ser parte de un sistema más grande, un sistema que muchos preferían ignorar o, peor aún, proteger. Laura fue la primera en darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. «Isabel, esto no es solo cosa de un profesor. Es todo un sistema. Todos los profesores en la facultad tienen opiniones similares. El trato que te han dado no es un accidente, es algo mucho más grande», Laura dijo en voz baja mientras hojeaba algunos documentos que Isabel había encontrado en su investigación. Isabel la miró, su mirada fija, casi como si todo lo que había estado sintiendo finalmente tuviera un nombre. «Lo sé. No es solo él, no es solo su calificación. Esto es todo un sistema que hace que los estudiantes como yo nunca tengan una oportunidad real. Este no es un caso aislado, es algo que lleva años, décadas, y si no lo detenemos ahora, nada cambiará». Isabel respondió,
con voz firme, aunque su corazón latía rápidamente por la presión que comenzaba a sentir. Javier, que hasta ese momento había permanecido en silencio, también intervino. «Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vas a dejarlo así?», preguntó, claramente preocupado. No le gustaba la idea de enfrentarse a algo tan grande, pero también sabía que Isabel no se rendiría. Isabel miró a sus amigos y en sus ojos vio algo que había estado buscando durante mucho tiempo: el apoyo incondicional, la confianza de que no estaba sola. Juntos, formaban un equipo que podría enfrentar cualquier cosa. Isabel ya no era solo una joven soñadora, había dejado de ser esa chica tímida y callada que alguna vez pensó que su voz no era suficiente. Ahora sabía que tenía que hacer ruido, tenía que hacerle frente a un sistema que nunca la había aceptado. «No voy a quedarme callada, vamos a exponer todo, vamos a conseguir pruebas, vamos a hacer que esto salga a la luz», Isabel dijo con resolución. Sus palabras no eran solo una promesa, eran un compromiso consigo misma y con su comunidad. Isabel no sabía exactamente cómo lo lograrían, pero había algo en su interior que le decía que este era el camino correcto. Y no estaba dispuesta a rendirse. La primera acción fue tomar la decisión de hablar con el director de la universidad, el Dr. García. Sabía que no sería fácil, pero el Dr. García había mostrado cierto interés por las problemáticas sociales en el pasado, o al menos eso le parecía. No perdería nada intentando. Juntos, Isabel, Laura y Javier decidieron preparar una reunión con él, con la esperanza de que pudiera escuchar lo que tenían que decir. A pesar de los nervios, Isabel se sentía más decidida que nunca. Sabía que esta sería una de las primeras batallas en su lucha, y aunque no todo dependiera de esa reunión, era importante plantarse ante la figura de autoridad. La reunión fue al día siguiente. Cuando entraron en la oficina del Dr. García, el ambiente era serio. Él los miró desde su escritorio, y aunque parecía interesado, su actitud era cautelosa. Isabel sabía que ese hombre representaba una de las estructuras más difíciles de derribar, pero algo en su mirada también le decía que no sería imposible. «Señor García, le agradecemos que nos reciba. Tenemos algo importante que hablar». Isabel comenzó. Sin titubear, el Dr. García levantó una ceja y asintió lentamente. «Adelante, Isabel, ¿de qué se trata?», preguntó con una voz tranquila pero firme. Isabel respiró profundamente. Sabía que este sería un momento crucial. «Lo que sucede es que en esta universidad existe un problema de discriminación racial que no está siendo atendido. No es solo mi experiencia, hay muchos otros estudiantes que lo sufren en silencio. Profesor Martínez no es un caso aislado. Él no es solo un problema individual, sino un reflejo de una red de injusticia que está profundamente arraigada en esta institución». Isabel habló con una pasión que no podía esconder. Cada palabra parecía resonar más fuerte en la oficina. El Dr. García se recostó en su silla y la miró con atención, pero no dijo nada. Isabel continuó. «Tenemos pruebas, testigos, testimonios de otros estudiantes que han sido víctimas de racismo. Este no es un ataque personal contra el profesor, esto es algo mucho más grande. Necesitamos que se investigue y se tomen medidas. No podemos seguir permitiendo que esto ocurra». El Dr. García permaneció en silencio durante unos segundos. Luego, suspiró y asintió. «Entiendo lo que me están diciendo. Voy a investigar, pero esto no es algo que se resuelva de la noche a la mañana. La universidad tiene procedimientos y todo debe seguir un protocolo. Sin embargo, tomaré en cuenta lo que dicen». Isabel se levantó de la silla, mirando al Dr. García con seriedad. «Lo que está en juego no son solo nuestros futuros, sino el futuro de todos los estudiantes que vienen detrás de nosotros. Espero que esté dispuesto a escuchar, porque no me voy a detener». Con esas palabras, Isabel y sus amigos salieron de la oficina del Dr. García. Aunque no habían obtenido una respuesta inmediata, sabían que algo había cambiado en el ambiente. Habían dado el primer paso para destapar la verdad. La universidad parecía imparable, gigantesca, un mundo que giraba sin importar lo que sucediera afuera de sus muros. Pero Isabel ya no veía a esa institución como algo inalcanzable. Cada paso que daba la acercaba más a la verdad. Ella y sus amigos se habían sumergido en una batalla que no solo implicaba a un profesor, sino a una red de complicidades que había permeado las instituciones educativas durante generaciones. Con las pruebas en mano, decidieron profundizar aún más en su investigación. Isabel sabía que no podía depender solo de su palabra, necesitaba pruebas tangibles, testigos dispuestos a hablar. Ya no era solo una lucha por su dignidad, sino por los derechos de todos los estudiantes que, como ella, se sentían invisibles y desprotegidos en ese sistema.
Un día, mientras revisaba antiguos archivos en el centro de documentación de la universidad, Isabel se topó con algo que la dejó helada, un expediente completo de un estudiante que había sido expulsado años atrás por un incidente similar al suyo, pero con un giro escalofriante. El caso no solo involucraba a un profesor, sino a varios miembros del comité académico que, a través de sus decisiones, habían marginado a estudiantes afrodescendientes y de comunidades indígenas. Isabel le mostró los documentos a Laura y Javier. Ambos se quedaron en silencio por un momento, conscientes de que lo que tenían entre manos era algo mucho más grande de lo que habían imaginado. «¿Esto es una conspiración?», dijo Javier, con voz temblorosa pero decidida. Isabel asintió. Los casos que había encontrado eran solo la punta del iceberg. La red de discriminación era más profunda y más organizada de lo que había supuesto. No era un problema aislado de un profesor en particular, sino una cuestión estructural que había sido ignorada, incluso encubierta, por años. No solo es un profesor. Es todo un sistema de profesores y administrativos que se protegen entre ellos. Aquí se protege el status quo, las élites. Los estudiantes como nosotros no tenemos lugar en este sistema, Javier. Isabel comentó mientras hojeaba las hojas con más furia. Cada palabra resonaba con mayor fuerza en su mente. Laura se acercó, señalando un nombre en uno de los documentos, el de un miembro destacado del comité académico que había sido parte de varias decisiones cuestionables. Este hombre, el doctor Ramírez, fue quien respaldó la expulsión de ese estudiante y también parece ser el que ha avalado muchas de las calificaciones cuestionables de Martínez. Laura dijo, su voz llena de incredulidad. ¿Sabes lo que esto significa? Están protegiendo a los suyos. Isabel miró a sus amigos, su respiración se aceleró al darse cuenta de la magnitud de lo que tenían en sus manos. Esto no solo se trataba de luchar por un futuro mejor para ella, sino de abrir los ojos de todos los estudiantes que durante tanto tiempo habían sido víctimas de un sistema que los rechazaba. Era un momento decisivo, y aunque el miedo le recorría el cuerpo, sabía que no podía dar marcha atrás. Tenemos que exponer esto. No podemos quedarnos con esta información. Si no lo hacemos, estamos permitiendo que más estudiantes sufran lo mismo, dijo Isabel, con la firmeza de quien ha decidido que no habrá retorno. Pero sabía que el camino sería peligroso. La universidad, esa gran máquina que parecía tan indestructible, no se quedaría de brazos cruzados. Isabel también entendía que, al exponer la verdad, podían enfrentarse a represalias, a la exclusión total. Algunos de los que estaban en el poder harían lo posible por silenciarlos. Decidieron organizar una reunión secreta con algunos de los estudiantes más afectados por la discriminación. La idea era formar una red de apoyo, un frente unido que pudiera documentar todos los abusos que estaban ocurriendo dentro de la universidad. En cuanto a los profesores que apoyaban el sistema, ya tenían suficientes pruebas como para implicarlos en un escándalo mucho mayor. Una tarde, Isabel y sus amigos lograron contactar a varios estudiantes que habían pasado por experiencias similares y todos se reunieron en un café apartado en las afueras de la ciudad. Fue allí donde comenzó a gestarse la resistencia, un grupo de estudiantes que había decidido no callarse más. Tenemos que luchar por los que no pueden hacerlo. Hay muchos estudiantes que aún no se atreven a hablar, que tienen miedo de perder sus becas, su futuro, pero nosotros podemos ser la voz que hace falta. Isabel declaró en la reunión, mirando a cada uno de los presentes. Lo que están haciendo es sistemático. El racismo no es un error, es una estrategia. Pero nosotros tenemos las pruebas, tenemos la verdad, y eso es más poderoso que cualquier amenaza. Javier agregó, con la determinación de alguien que no solo busca justicia, sino también venganza por todo el daño que él y sus amigos habían sufrido. En los días siguientes, comenzaron a recopilar testimonios de los estudiantes que estaban dispuestos a denunciar. Cada uno de ellos hablaba de situaciones similares, comentarios despectivos, exclusión de oportunidades, calificaciones injustas. Todos coincidían en algo, el ambiente era tóxico, y el racismo estaba tan arraigado que se volvía invisible para quienes se beneficiaban del sistema. El riesgo de ser descubiertos crecía, pero la adrenalina también. Isabel no sentía miedo, sentía que estaba luchando por algo mucho más grande que ella misma. Esa misma tarde, Isabel recibió una llamada del Dr. García, el director de la universidad. A pesar de sus promesas anteriores de investigar, ella no podía confiar completamente en sus intenciones. Isabel, quiero que sepas que estoy al tanto de lo que está sucediendo. Entiendo tus preocupaciones, pero también quiero que sepas que este tipo de situaciones requieren tiempo. Lo que están pidiendo es un cambio profundo en la estructura de la universidad y eso no se puede lograr de la noche a la mañana. El doctor García sonó cansado, como si estuviera tratando de poner un límite a sus esfuerzos. Isabel lo escuchó en silencio y,
cuando respondió, su voz era la de alguien que ya no iba a aceptar excusas. No hay tiempo, doctor García. Las vidas de los estudiantes no pueden esperar. Los días de esperar a que el sistema cambie por sí solo se han acabado. Vamos a exponerlo todo. Ya no tenemos miedo. La llamada terminó con un silencio cargado de tensión. Isabel sabía que, a partir de ese momento, no habría marcha atrás. Isabel se despertó con la sensación de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El peso de la decisión que había tomado la noche anterior de no dar marcha atrás en su lucha la envolvía como una manta de fuego. Sabía que se había adentrado en un terreno peligroso, pero también comprendía que ya no había vuelta atrás. Lo que estaba a punto de hacer podía destruir las vidas de algunos, pero también podía liberar a muchos otros de una opresión que llevaban soportando en silencio durante años. Con Laura y Javier a su lado, Isabel organizó lo que sería su gran golpe, una rueda de prensa para exponer públicamente la discriminación sistemática que ocurría dentro de la universidad. No era solo una denuncia a un profesor, ni siquiera a un grupo de individuos. Era una denuncia a todo un sistema, a una red de profesores y administrativos que perpetuaban el racismo de forma sutil, pero implacable. En los días previos, Isabel había recopilado todas las pruebas posibles: correos electrónicos filtrados, grabaciones de conversaciones, declaraciones de estudiantes y hasta testimonios de antiguos alumnos que habían sido víctimas de los mismos abusos. La evidencia no dejaba lugar a dudas y ella sentía que su tiempo había llegado. La rueda de prensa se iba a realizar en el pequeño auditorio de una universidad local, a unas pocas cuadras de la suya. Aunque no era el lugar más grande ni el más prestigioso, tenía la ventaja de ser un espacio más seguro. Isabel no quería arriesgarse a que la universidad tratara de manipular la situación antes de que pudiera exponer la verdad ante el mundo. Todo debía ser impecable. El día llegó, y a pesar de la tensión que sentía en su estómago, Isabel no podía evitar sentirse liberada. Había llegado hasta aquí, y no importaba lo que sucediera después, ella ya había dado su primer paso hacia la justicia. A su lado, Laura y Javier, aunque nerviosos, compartían el mismo propósito: derribar el muro de silencio que había rodeado a la universidad durante tanto tiempo. Cuando llegaron al auditorio, se encontraron con una pequeña multitud de periodistas, activistas y estudiantes de diversas universidades que, al enterarse del evento, decidieron asistir para apoyar la causa. Isabel se sentó al frente, con las manos entrelazadas sobre la mesa y, cuando la rueda de prensa comenzó, tomó una profunda respiración. El primer periodista le hizo una pregunta sencilla, pero cargada de implicaciones. Isabel, ¿qué los llevó a ustedes, como estudiantes, a denunciar esta situación? Isabel miró al periodista con una calma implacable, como si supiera que estaba frente a una audiencia mucho mayor que los pocos presentes en la sala. Su respuesta fue clara y directa: no podemos quedarnos callados mientras estudiantes como yo siguen siendo víctimas de un sistema que los margina, que los juzga sin darles ni la más mínima oportunidad. La discriminación no es un error aislado, es una práctica sistemática que ha sido tolerada, ignorada y hasta protegida por los altos mandos de esta universidad. No solo se trata de lo que me pasó a mí, sino de todo un grupo de estudiantes que no tienen voz. La audiencia estaba atenta y muchos comenzaron a tomar notas. Los periodistas, acostumbrados a presenciar ruedas de prensa, no podían evitar sentir que algo importante estaba sucediendo. Isabel continuó, relatando cómo, durante meses, había reunido evidencia de la discriminación que sufrían los estudiantes afrodescendientes y de comunidades indígenas en la universidad. Lo que tenemos en nuestras manos son pruebas irrefutables, casos de racismo institucionalizado, de profesores que no solo ignoraron las quejas, sino que también participaron activamente en la exclusión de estudiantes. Si no denunciamos esto ahora, ¿quién lo hará? Cuando mostró las pruebas al público, el silencio se apoderó del lugar. Las grabaciones de conversaciones privadas entre profesores, los correos electrónicos que corroboraban las denuncias y las fotografías de los incidentes de discriminación causaron un impacto inmediato. Los periodistas comenzaron a hacer más preguntas y la presión sobre la universidad aumentaba a cada segundo. Una de las preguntas más difíciles vino de un reportero que estaba claramente alineado con la universidad, conocido por su actitud protectora hacia las grandes instituciones. ¿No cree usted que esta denuncia, sin un proceso adecuado de investigación, podría dañar injustamente la reputación de la universidad? ¿No están jugando con la vida de muchas personas que podrían estar siendo acusadas sin razón? Isabel no titubeó. Sabía que esta pregunta era un intento por desestabilizarla, pero ya no había espacio para el miedo. Lo que estamos haciendo no es difamar a la universidad, lo que estamos haciendo es exponer una verdad incómoda. Si algunos se sienten incómodos con eso, es porque han estado encubriendo algo que no tiene justificación.
Los que están en el poder no pueden seguir protegiendo a los culpables mientras se destruyen las vidas de los estudiantes que deberían estar recibiendo una educación libre de prejuicios. Las palabras de Isabel resonaron en cada rincón del auditorio. La multitud, aunque pequeña, se sentía electrificada. Sabían que algo grande estaba ocurriendo, y no solo los periodistas, sino también los estudiantes presentes, sentían que este acto de valentía podía ser el catalizador de un cambio que ya era necesario. Antes de que la rueda de prensa concluyera, Isabel tuvo que enfrentar a una figura que no esperaba, el doctor García, el director de la universidad, quien había sido informado de la denuncia. Su presencia en la rueda de prensa fue un golpe bajo, un intento de desmentir lo que se había dicho y de poner a Isabel en una posición incómoda. Era su momento de enfrentarse cara a cara con la autoridad máxima de la universidad. Isabel, como ya le he dicho en ocasiones anteriores, este tipo de acusaciones deben ser manejadas de manera adecuada. A través de los canales internos, no es justo hacer una acusación pública sin antes dar la oportunidad a la universidad de investigar. El doctor García se mostró calmado, pero sus palabras estaban llenas de una clara amenaza velada. Isabel, sin embargo, no retrocedió. Su postura seguía firme. Y como ya le he dicho, doctor García, el sistema está corrupto. Si hubiera justicia en los canales internos, no estaríamos aquí hoy. Las víctimas nunca son escuchadas. Los que tienen el poder lo protegen, pero nosotros no vamos a quedarnos callados más. El director intentó refutarla, pero Isabel ya había conseguido lo que necesitaba: la atención pública, el apoyo de los estudiantes y los medios de comunicación. La universidad no podría ignorar por mucho tiempo lo que acababa de ser expuesto. El día después de la rueda de prensa, la noticia había explotado. Los medios de comunicación no dejaban de hablar de la denuncia de Isabel y sus amigos, y la universidad se encontraba en el ojo del huracán. Casi todos los titulares reflejaban una versión de los hechos que dejaba en evidencia el racismo institucional que había existido durante años en la institución. La denuncia había pasado de ser un asunto local a una cuestión de debate nacional, y los políticos, activistas y ciudadanos se dividían en sus opiniones. En las redes sociales, el apoyo a Isabel crecía como una ola imparable. Estudiantes de todo el país, muchos de ellos de comunidades marginadas, comenzaban a compartir sus propias experiencias de discriminación en universidades similares. Los hashtags #Justicia para Isabel y #Racismo en la educación se volvieron virales, sumando miles de publicaciones y comentarios de apoyo. Por primera vez, los estudiantes que antes se sentían invisibles comenzaban a ser escuchados. Pero, como siempre ocurre con las luchas sociales, la polarización no tardó en llegar. Los defensores de la universidad, entre los que se encontraban algunos miembros del profesorado y ciertos medios de comunicación, comenzaron a defender a capa y espada la reputación de la institución. No querían que lo que consideraban un escándalo aislado manchara la imagen de una de las universidades más prestigiosas del país. En un programa de noticias, un panel de expertos debatía sobre el impacto de las acusaciones de Isabel. El doctor García, quien hasta ese momento se había mantenido relativamente callado, apareció en una entrevista televisiva para defender la postura de la universidad. «Lo que estamos viendo aquí es un ataque a la integridad de nuestra institución», dijo con voz firme. «Este tipo de acusaciones no son algo que tomemos a la ligera, y estamos comprometidos con realizar una investigación imparcial. Sin embargo, tenemos que tener cuidado de no caer en el populismo y el sensacionalismo. Las universidades deben ser lugares donde se promueva el debate, no donde se destruya la reputación de personas inocentes». Su intervención, lejos de calmar las aguas, avivó aún más el fuego. Isabel se enteró de sus declaraciones cuando estaba en su casa, sentada junto a Laura y Javier, viendo la entrevista en la televisión. El doctor García hablaba con un tono arrogante, tratando de minimizar la gravedad de las acusaciones y de darle la vuelta a la situación para presentarse como la víctima. «¿Inocentes? ¿Cómo puede decir eso?», murmuró Isabel, sintiendo una mezcla de frustración y rabia. «Esos son los mismos que se han aprovechado de todo esto durante años. No podemos dejarlos salirse con la suya». Laura, sentada junto a ella, la miró con los ojos brillando de determinación. Sabía lo importante que era seguir adelante y no permitir que la universidad cambiara la narrativa. «No te dejes llevar por lo que dicen. Lo que ellos no entienden es que ya no pueden controlar la historia. El mundo está escuchando». Isabel, Javier, que hasta ese momento había permanecido en silencio, añadió: «Es momento de dar el siguiente paso. Si la universidad no actúa, tendremos que forzarlos a hacerlo». Lo que Javier proponía no era algo sencillo. La universidad ya había comenzado a contratar un equipo de abogados para intentar bloquear cualquier acción legal que pudiera tomar Isabel.
Estaban dispuestos a todo con tal de proteger su imagen. A pesar de la presión, Isabel sabía que no podía ceder. Este momento no solo era crucial para ella, sino para todos aquellos que aún callaban por miedo a represalias. El escándalo se extendió por todo el país y los medios internacionales comenzaron a hacer eco de la denuncia. Los periódicos y canales de noticias de todo el mundo recogían las palabras de Isabel, quien ahora era vista como una figura clave en la lucha contra el racismo en la educación. Incluso organismos internacionales de derechos humanos emitieron declaraciones en apoyo a su causa. Sin embargo, como era de esperarse, también comenzaron a llegar amenazas. Isabel recibió mensajes de odio, insultos racistas y hasta amenazas de violencia. Su teléfono no paraba de sonar y su correo electrónico se llenaba de mensajes anónimos que la incitaban a rendirse. Pero, lejos de amedrentarse, Isabel se mantenía firme. Sabía que cada amenaza era una señal de que estaban tocando a los poderosos y eso solo la motivaba a seguir adelante. Esteban, su compañero de universidad, quien hasta ese momento había sido uno de sus mayores antagonistas, también se vio envuelto en la controversia. Su actitud hacia Isabel había sido despectiva y condescendiente desde el principio. Durante semanas, había aprovechado cualquier oportunidad para burlarse de ella en público, cuestionando su capacidad y haciéndola sentir como si no perteneciera allí. Pero, al igual que otros estudiantes que defendían la universidad a capa y espada, Esteban también tuvo que enfrentar la presión de los medios y de sus propios compañeros. En una de las entrevistas que dio para un periódico, Esteban intentó disculparse, aunque con una mezcla de arrogancia y pesimismo. «Es cierto que cometí errores al juzgar a Isabel», dijo, mirando directamente a la cámara. «Pero creo que todos tenemos que ser conscientes de lo difícil que es vivir en un entorno donde todo parece estar en contra. Las acusaciones de Isabel son graves y las investigaciones deben continuar. Sin embargo, no podemos olvidar que todos somos humanos y que cada uno tiene sus propios prejuicios que tal vez no sabe que tiene». Las palabras de Esteban causaron revuelo entre los estudiantes, algunos de los cuales comenzaron a cuestionar sus propias actitudes. A pesar de que su disculpa no era genuina para muchos, fue un claro indicio de que la lucha de Isabel estaba comenzando a cambiar incluso las perspectivas de aquellos que se habían mostrado más resistentes. Isabel, sin embargo, no perdía el foco. Sabía que su batalla aún no había terminado y que la universidad intentaría desacreditarla de todas las maneras posibles. Pero también sabía que había logrado algo invaluable, había encendido una chispa de cambio en la sociedad y no podía permitir que esa luz se apagara. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones y tensiones. La presión sobre la universidad alcanzó niveles insostenibles. La noticia de las denuncias de Isabel se había propagado por todo el país y la sociedad comenzaba a exigir responsabilidades. En todos los rincones del país, desde las universidades más pequeñas hasta los centros de trabajo, la gente hablaba de lo sucedido. Algunos aplaudían la valentía de Isabel, mientras que otros cuestionaban las implicaciones de su denuncia. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y solidaridad, pero también de ataques virulentos de aquellos que preferían mantener el statu quo. La universidad, que hasta ese momento había intentado minimizar el asunto, comenzó a dar señales de que el escándalo no podría seguir siendo ignorado. El doctor García, el director de la universidad, convocó una rueda de prensa en la que, por primera vez, reconoció la gravedad de la situación. Sin embargo, sus palabras, aunque más conciliadoras, aún reflejaban un intento de manejar la crisis sin perder el control. «Reconocemos que los incidentes denunciados por la estudiante Isabel Rodríguez son profundamente preocupantes», dijo García, mirando fijamente a las cámaras. «Nuestra universidad ha siempre buscado ser un referente de excelencia académica, pero estamos dispuestos a revisar nuestras políticas internas y tomar las medidas necesarias para garantizar que ningún estudiante se sienta discriminado por su origen o identidad. Una investigación independiente será realizada de inmediato». Isabel no estaba satisfecha con esas palabras. Sabía que una simple investigación no bastaba para resolver el problema estructural del racismo en la institución. Necesitaba algo más contundente, algo que demostrara que la universidad estaba dispuesta a cambiar de verdad. Junto a Laura y Javier, organizó una reunión urgente con algunos de los miembros más comprometidos de la comunidad estudiantil, con el objetivo de establecer un plan de acción que fuera más allá de las promesas vacías. «Esto no se trata solo de una disculpa pública o una investigación», dijo Isabel con determinación. «Se trata de crear un sistema que garantice igualdad para todos desde el momento en que entramos hasta que nos graduamos. Necesitamos reformas reales, profundas». Laura, que siempre había sido una de sus mayores aliadas, asintió. «Es hora de llevar esto a otro nivel. Las reformas tienen que ser más que solo palabras». Mientras tanto,
Los medios de comunicación seguían cubriendo el caso de Isabel. La situación había adquirido tal magnitud que los debates sobre racismo en la educación se estaban llevando a cabo en los programas más importantes del país. Estudiantes de otras universidades comenzaron a alzar la voz y a organizar protestas en solidaridad con Isabel. Las autoridades gubernamentales también comenzaron a involucrarse en el asunto, presionando a la universidad para que tomara medidas más concretas. Después de semanas de manifestaciones, reuniones con abogados y una campaña de presión pública sin precedentes, la universidad finalmente cedió. El doctor García anunció una serie de reformas que, aunque no eran perfectas, representaban un paso significativo en la dirección correcta. Entre las medidas más destacadas estaban un comité de inclusión y diversidad. Este comité estaría formado por estudiantes, profesores y expertos externos que se encargarían de supervisar las políticas de la universidad y garantizar que se cumplieran los estándares de equidad y justicia. Capacitación obligatoria para todos los profesores. Todos los miembros del personal académico tendrían que someterse a un curso de sensibilización sobre diversidad y prejuicios con el objetivo de crear un ambiente más inclusivo y respetuoso. Becas y programas de apoyo para estudiantes de comunidades desfavorecidas. La universidad se comprometió a aumentar el número de becas disponibles para estudiantes de barrios marginados y a crear programas de mentoría para ayudar a los estudiantes que enfrentan obstáculos adicionales. Revisión de casos de discriminación. Los casos de discriminación racial en la universidad serían revisados por un panel externo e imparcial, con el compromiso de tomar medidas disciplinarias contra aquellos que se descubriera que habían cometido actos de racismo. La noticia de estas reformas fue recibida con una mezcla de alivio y escepticismo. Por un lado, muchos estudiantes y miembros de la sociedad celebraron el hecho de que, por fin, la universidad había reconocido sus errores y se comprometía a mejorar. Por otro lado, había quienes cuestionaban si esas medidas serían suficientes para erradicar un problema tan profundo. Isabel, por su parte, sabía que esto era solo el principio. Esto es solo el comienzo, dijo a Laura y Javier mientras se sentaban en la biblioteca, mirando la noticia en su teléfono. Sí, la universidad ha dado un paso importante, pero la lucha sigue. Si podemos cambiar algo aquí, podemos cambiar muchas cosas más. Javier, que había estado siguiendo la evolución de los acontecimientos con una actitud cautelosa, estuvo de acuerdo. Tienes razón, pero no podemos dejar que nos digan que ya está todo resuelto. Las reformas son un buen comienzo, pero tenemos que asegurarnos de que no sean solo promesas vacías. Isabel asintió, sintiendo que el peso de la responsabilidad seguía recayendo sobre ella. Sabía que su lucha por la justicia no terminaba con las reformas en la universidad. De hecho, ella sentía que, a partir de ese momento, su trabajo como activista apenas comenzaba. La lucha por la igualdad no terminaba con una victoria parcial, al contrario, era un camino largo y sinuoso que requería esfuerzo y compromiso constante. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Isabel pensó en su madre, Carmen. Sabía que ella estaría orgullosa, pero también sabía que Carmen le había enseñado una valiosa lección. El verdadero cambio nunca es fácil, hija, pero lo que se siembra hoy, se cosecha mañana. Isabel sonrió, agradecida por esa sabiduría que la había acompañado durante toda su vida. Ahora, más que nunca, sentía que su lucha no solo era por ella misma, sino por todos aquellos que, como ella, habían tenido que enfrentar las barreras invisibles del racismo y la discriminación. El regreso de Isabel a su ciudad natal fue un momento cargado de emociones encontradas. Habían pasado varios meses desde que se había marchado a la capital para estudiar en la universidad. Su vida había dado un giro tan radical que, al principio, no sabía si volvería a ser la misma. Ahora, después de todo lo que había vivido, de las batallas ganadas y las heridas que aún llevaba consigo, Isabel se sentía una persona diferente. No solo porque había logrado cambiar las cosas en la universidad, sino porque también había logrado encontrar su voz y convertirse en una líder en la lucha por la igualdad. Al llegar al barrio, su madre, Carmen, la esperaba con los brazos abiertos. Era imposible no notar la alegría en sus ojos y la mezcla de orgullo y alivio que había en su rostro. Carmen sabía que su hija había enfrentado un camino difícil, pero también sabía que Isabel había sido valiente y que ahora estaba volviendo como una persona más fuerte. «Te extrañé tanto, hija», dijo Carmen, abrazándola con fuerza. «Sabía que lo lograrías, sabía que tenías algo dentro de ti que te hacía especial». Isabel sonrió y abrazó a su madre con ternura. A pesar de todo lo que había vivido, el amor de Carmen seguía siendo un refugio seguro. Ella siempre había sido su mayor apoyo, su roca, la mujer que le enseñó desde pequeña que la educación era su único escape, que la lucha por un futuro mejor valía la pena, a pesar de los obstáculos. Carmen observó a Isabel con detenimiento,
como si estuviera descubriendo a la mujer que se había convertido. Mira cómo has crecido. Ya no eres esa niña que solo soñaba con escapar de este barrio. Ahora eres una mujer que puede cambiar las cosas. Isabel no pudo evitar sentirse emocionada por las palabras de su madre. En ese momento, en ese abrazo, sentía que su lucha no solo había sido por ella misma, sino también por todas las personas que habían estado a su lado a lo largo de los años, como Carmen, que siempre le había dado fuerzas para seguir adelante. Al día siguiente, Isabel se reunió con algunos de sus amigos de la infancia, aquellos con los que había compartido tantos momentos en el barrio. Alejandro, su viejo amigo, había sido una de las personas que siempre había creído en ella, incluso cuando otros la menospreciaban. Isabel había recibido su apoyo desde el primer momento y él, al igual que Carmen, había visto en ella una fuerza especial. «Nunca imaginé que lo lograrías, Isabel», dijo Alejandro, con una sonrisa nostálgica en el rostro. «Nos decían que los sueños eran solo para los ricos, para los que nacen con privilegios. Pero tú demostraste que no hay barreras cuando alguien realmente se lo propone». Isabel lo miró fijamente, con la mirada llena de gratitud. «No fue fácil, Alejandro. Hubo momentos en que pensé en rendirme, momentos en los que sentí que no podía más. Pero pensar en ti, en mi mamá, en todos los que aquí me apoyaron, me hizo seguir adelante». Alejandro asintió, sabiendo que esas palabras significaban mucho para Isabel. Para él, no era solo un acto de resistencia, era un símbolo de esperanza para todos aquellos que, como ella, provenían de entornos desfavorecidos y se sentían atrapados en un sistema que les decía que sus sueños eran imposibles. La conversación pronto dio paso a una discusión más seria. Isabel sabía que, a pesar de las reformas que la universidad había prometido, las cosas no estaban resueltas. La lucha contra la discriminación no se acabaría con una serie de medidas superficiales. Había mucho más por hacer, no solo dentro de las universidades, sino también en la sociedad en general. Isabel sentía que su regreso a su ciudad natal no era solo para descansar o celebrar. Era una oportunidad para seguir con su misión. «No puedo quedarme aquí sin hacer nada», dijo con firmeza. «Este barrio necesita más que palabras bonitas. Necesita apoyo real y lo que hemos logrado hasta ahora debe servir de ejemplo para todos los demás. Si cambiamos una universidad, podemos cambiar muchas más cosas». Alejandro, al escucharla, no pudo evitar sentirse inspirado. «Eso es lo que te hace diferente, Isabel. No te conformas con lo que te dan. Siempre buscas más, buscas lo mejor para los demás». Isabel sonrió, agradecida por las palabras de su amigo, pero sabía que el camino no sería fácil. Estaba decidida a seguir adelante con su lucha, pero entendía que el cambio requeriría un esfuerzo colectivo. No podía hacerlo sola. Necesitaba a su comunidad, a sus amigos, a todos aquellos que creyeran en un futuro más justo y equitativo. La tarde transcurrió entre risas, recuerdos y nuevos proyectos. Isabel habló con algunos de los jóvenes del barrio, contándoles su experiencia y motivándolos a no rendirse. Les habló de la importancia de la educación, de cómo la lucha por un mundo más justo no se ganaba en solitario, sino en comunidad. Mientras caminaba por las calles del barrio, Isabel se dio cuenta de que muchas cosas habían cambiado, pero otras seguían siendo las mismas. Las desigualdades seguían presentes, las oportunidades seguían siendo limitadas para muchos, y el racismo seguía siendo una sombra que acechaba en cada esquina. Pero también se dio cuenta de algo más importante: ella ya no era la misma. Había cambiado, había crecido, y ahora tenía las herramientas y la determinación para luchar por un futuro mejor, no solo para ella, sino para todos los que compartían su realidad. Isabel sabía que su lucha no había terminado, pero también sabía que, aunque el camino fuera largo y arduo, la esperanza era el motor que la impulsaba a seguir adelante. El sol brillaba con fuerza sobre la universidad. Las sombras de los árboles danzaban sobre el camino de piedra que llevaba al gran edificio central. Isabel caminaba con la cabeza en alto, sus pasos eran firmes, seguros. Ya no había rastro de la inseguridad que había sentido el primer día que llegó allí. No más dudas, no más miedos. La Isabel de ahora sabía exactamente quién era y qué quería lograr. Ese día era especial. Isabel había sido convocada por el Consejo Académico de la universidad. No sabía con exactitud el propósito de la reunión, pero una parte de ella sentía que se trataba de algo importante. Había rumores de que el doctor García, tras el escándalo mediático y las reformas impulsadas, planeaba ofrecerle una propuesta inesperada. El eco de sus pasos resonaba en los pasillos de la universidad. Los mismos pasillos que antes la habían hecho sentir como una extraña ahora la veían pasar con respeto. Algunos estudiantes la saludaban, otros la miraban con admiración. Isabel se había convertido en una figura conocida no solo dentro de la universidad,
sino también fuera de ella. Era una líder, una inspiración para cientos de jóvenes que ahora veían en ella una prueba de que la lucha por la justicia siempre vale la pena. Cuando llegó a la sala de reuniones, fue recibida por una secretaria que la condujo hasta una mesa de madera grande y elegante. Sentados a su alrededor estaban el doctor García, algunos miembros del comité académico y otros profesores que antes la habían ignorado, pero que ahora no podían evitar mirarla con cierto respeto. El doctor García se levantó y, con un gesto amigable, le indicó que tomara asiento. Isabel no bajó la mirada, se sentó con la misma dignidad que había ganado con su lucha. Isabel, quiero empezar por decirte que la universidad ha cambiado mucho desde que tú llegaste aquí. Comenzó el doctor García, con una sonrisa diplomática. Las reformas que se han implementado, en gran parte, se deben a tu valentía y a tu determinación por buscar justicia. Y por eso, en nombre de esta institución, quiero darte las gracias. Isabel cruzó los brazos y lo miró con seriedad. Sabía que las palabras de agradecimiento no significaban nada si no venían acompañadas de acciones concretas. Lo que hicimos fue necesario, doctor García. No estoy aquí por reconocimiento, estoy aquí porque todavía hay cosas que deben cambiar. Respondió Isabel con la voz firme y sin vacilaciones. El doctor García asintió lentamente, como si ya hubiera anticipado esa respuesta. Y por eso mismo estamos aquí, Isabel, porque creemos que tú eres la persona indicada para liderar una nueva etapa en esta universidad. Sus palabras resonaron en la sala. Isabel levantó la mirada, confundida. No entendía a qué se refería. ¿A qué se refiere con liderar?, preguntó, fijando su mirada en él. El doctor García hizo una pausa breve y luego se inclinó hacia adelante. Queremos ofrecerte la oportunidad de formar parte del equipo docente. No solo como asistente, sino como profesora titular en el programa de diversidad e inclusión educativa. Creemos que nadie mejor que tú para ocupar ese lugar, dijo con una voz firme, pero con un tono conciliador. La noticia cayó sobre Isabel como un relámpago. Su corazón latía con fuerza y por un momento sintió que el tiempo se detenía. Jamás había pensado que la universidad le propondría algo así. Ella había luchado contra el sistema, había enfrentado a los mismos profesores que ahora la querían de su lado. ¿Era esta una forma de comprar su silencio o era realmente una oportunidad para generar un cambio real desde dentro? Laura y Javier, que habían estado esperando afuera de la sala de reuniones, se levantaron de inmediato al ver la expresión de Isabel cuando salió. Sabían que algo grande había ocurrido. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijeron?, preguntó Laura con los ojos llenos de curiosidad. Quieren que sea profesora aquí. Quieren que forme parte del cuerpo docente, respondió Isabel, aún en estado de asombro. Javier soltó una carcajada de sorpresa, incapaz de contener la emoción. Eso es increíble, Isabel. Lo lograste. Ahora sí puedes cambiar las cosas desde adentro, dijo, con una sonrisa enorme. Pero Isabel no sonrió de inmediato. Sabía que aceptar ese puesto venía con una gran responsabilidad. Significaba entrar al sistema que había criticado, significaba enfrentarse a la posibilidad de ser vista como una más entre los que siempre habían estado en el poder. ¿Podría hacerlo sin comprometer sus ideales? Esa noche, mientras cenaba con su madre, Carmen la observó con atención. Sabía que Isabel estaba pensando en algo importante. Siempre la había conocido mejor que nadie. ¿Qué ocurre, hija? ¿Tienes la misma cara que ponías cuando eras niña y no sabías si decirme la verdad o no? Carmen la miró con una sonrisa cómplice. Isabel soltó una pequeña risa y se relajó un poco. Me ofrecieron un puesto de profesora en la universidad. No sé si debería aceptarlo, dijo, jugando con la comida en su plato. Carmen dejó el tenedor y se inclinó hacia adelante, mirándola directamente a los ojos. ¿Y por qué no lo aceptarías? ¿Tienes miedo de que te conviertas en una de ellos?, preguntó con una franqueza que solo una madre puede tener. Isabel bajó la mirada. No quiero ser parte del sistema que tanto critiqué, mamá. No quiero ser cómplice de sus errores, admitió, con la voz llena de duda. Carmen tomó su mano con suavidad. Hija, el sistema no cambia desde afuera, se cambia desde adentro. No es traición entrar al sistema si tu intención es cambiarlo. Y tú, Isabel, tienes una cosa que ellos nunca van a tener: corazón y principios, dijo con firmeza, dándole el consejo más sabio que Isabel había escuchado en mucho tiempo. Al día siguiente, Isabel volvió a la universidad con una decisión clara. Entró a la oficina del doctor García y lo miró con los ojos llenos de determinación. Acepto el puesto, pero con una condición. Quiero que se garantice la permanencia del Comité de Diversidad de forma indefinida, sin posibilidad de ser disuelto por ningún director ni por el comité académico. Además,
Quiero que se revise cada año el progreso de las reformas, dijo con la voz firme. El doctor García la miró, sorprendido por la claridad de sus exigencias, pero no pudo evitar sonreír. No esperaba menos de ti, Isabel. Acepto tus condiciones, respondió, firmando los documentos frente a ella. Isabel había logrado algo que pocos logran, entrar en un sistema que antes la había rechazado y hacerlo en sus propios términos. La niña que alguna vez miró el horizonte desde la ventana de su pequeña habitación ahora se había convertido en profesora, en una líder, en una voz para los que no la tenían. El último día de clases de ese semestre, Isabel se paró frente a sus estudiantes por primera vez. Era una mezcla de nervios y emoción. Algunos la miraban con respeto, otros con curiosidad. Isabel respiró hondo y miró a la clase. Sé que muchos de ustedes pueden sentirse fuera de lugar aquí, como si no pertenecieran. Yo sé lo que se siente, pero quiero que sepan algo, no están solos. Están aquí porque se lo merecen, porque tienen todo lo necesario para triunfar. Y mientras yo esté aquí, voy a asegurarme de que nadie les haga creer lo contrario. El silencio fue absoluto. Los estudiantes la miraban con admiración. Algunos sonrieron. Otros, aquellos que se habían sentido invisibles durante tanto tiempo, sintieron que algo en ellos se encendía. Isabel Rodríguez había regresado, pero esta vez ya no era la estudiante que intentaba encajar. Era la profesora, la líder, la que había transformado el sistema para que otros también pudieran tener un futuro prometedor. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia de lucha, valentía y esperanza. Isabel nos ha mostrado que, a pesar de los obstáculos, siempre podemos encontrar la fuerza para superar cualquier barrera. ¿Qué opinas de su viaje? Cuéntanos desde donde nos estás viendo y, por supuesto, tu nombre. Nos encantaría leer tus pensamientos en los comentarios. Si te ha inspirado esta historia, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones, así no te perderás los próximos vídeos que tenemos preparados. Nos vemos en la próxima.